Muy buenas a todos, somos Rotten y Síncope. Muy buenas. Y os traemos un nuevo estreno de esas películas que la mayoría no se van a enterar. Esta vez desde Amazon Prime Reino Unido. Así que el resto la tenemos que ver, ya sabéis, en páginas como RareVG, Jiffy, Blog Horror, Genula o cualquiera que podáis encontrar por Google. Una película titulada The Sleep Experiment, que por el título ya podéis imaginar por dónde va a tirar. Y si os digo que está basada en hechos reales, más de un listillo seguro que también sabe por dónde puede tirar. Y sí, y es que tiene bastante relación con el experimento ruso que se hizo sobre el sueño, o que mejor dicho, supuestamente se hizo sobre el sueño. Pero antes de continuar, ¿tenéis problemas con inmigración? ¿Queréis escapar de vuestro país pero vuestras piernas os dan flojera y os caéis a la mínima que veis una valla con alambre de púas? ¿Vuestra pobre madre va en silla de ruedas y no podréis arrastrarla para pasar esa frontera con barro? Sí soy. No os preocupéis, porque con Instant Gaming os traen Sonic Frontiers, un juego de mundo abierto donde podréis practicar esas carreras para poder atravesar ese país que os oprime. En cambio, por otro lado, si no queréis ni siquiera salir de casa, también tenéis Football Manager 2023, otro juego con un gran descuento en Instant Gaming o que podéis conseguir gracias al sorteo mensual. Links en la descripción. Y aunque la película nos diga que está inspirada en hechos reales, lo siento por joderos la fantasía a más de uno, pero el experimento ruso del sueño es un creepypasta. Nunca se demostró y nunca ha habido pruebas de la existencia de este experimento, que para el que no sepa de qué trata, se dice que en los años 40 cogieron a 5 presos, los encerraron en una habitación pequeñita y les privaron del sueño gracias a un gas que no les permitía dormir. La leyenda nos cuenta como el día 15 esos doctores y esos científicos dejaron de oír ruido en la habitación, así que entraron a ver qué ocurría y al parecer uno de los presos había muerto a manos de sus compañeros y el resto se habían arrancado incluso la piel a tiras. Además de que si vais investigando un poco sobre este suceso, al ser un creepypasta encontraréis información cada vez más extravagante sobre este experimento. Por supuesto, una de las justificaciones para este experimento es que se estaban haciendo investigaciones sobre supuestas o posibles futuras armas químicas, con la finalidad de que los militares y los soldados aguantasen X días y X tiempo sin dormir para que fueran más efectivos a la hora de los combates. Pero como os dice Rotten, podéis encontrar un montón de información acerca de este supuesto experimento. Nada oficial, nada verídico, nada con pruebas, nada demostrado, pero se puede hurgar muchísimo y encontrar cosas muy curiosas. Si a alguien le interesa, en 1965 se hizo un experimento real con un chico de 17 años que pasó 264 horas sin dormir, 11 días, sin necesidad de drogas ni de ningún gas, todo natural pero controlado por médicos. Y es curioso que sea justo en el día 11, porque en esta película que vamos a hablar a continuación, el día 11 también marca un antes y un después a la hora de hablar del experimento, de las consecuencias que esa privación del sueño tuvo para nuestros protagonistas. En The Sleep Experiment, en este caso, nos encontramos ante una película irlandesa de 84 minutos que nos contará, como decimos, un poco este creepypasta. En este caso, en la película nos encontramos en el año 61, 16 de mayo de 1961, donde 5 presos voluntarios serán llevados a cabo en este experimento del sueño. Las normas son muy básicas, tienen que pasar 30 días despiertos, ayudados por un gas que los mantendrá así, no pueden tener contacto físico entre ellos y tendrán alimento y agua durante todos los días que estén allí. Con esto lo que les darán será la libertad. La condena a la cual ellos tenían que llevar a cabo se eliminará y serán personas libres. Otras de las normas que se les explica a estos presos para llevar a cabo el experimento es que tendrán que tener obediencia absoluta, es decir, cuando se les dé un mandato, por ejemplo, realizar actividad física durante el día, tendrán que obedecer instantáneamente o serán expulsados directamente del experimento. Para más INRI, cada uno de ellos tendrá un diario donde deberá escribir los sentimientos y los pensamientos que vaya teniendo a lo largo de los días. Por supuesto, la habitación donde estarán alojados será una habitación relativamente pequeña, pero tienen algunas cosas de ocio. Tienen un par de estanterías con libros, tienen una baraja de cartas, tienen un lavabo, tienen un váter, tienen también una bañera, pero lo que no tendrán serán camas. Simplemente tendrán para descansar una mesa con un par de sillas y un par de sillones. La película está dividida por capítulos, que ya sabéis que esto está muy de moda últimamente, dividir las películas por capítulos para que el espectador pueda ir siguiendo los hilos de las tramas más fácilmente. En el capítulo 1 nos encontraremos el experimento, que es como hemos podido ver cómo estos presos han entrado y empiezan a conocerse entre ellos. A la vez tendremos subcapítulos como Día 1, que cada uno de estos señores nos contarán un poco por qué están allí, qué delito cometieron para encontrarse en esta situación. A medida que avanza la película nos iremos enterando que todos ellos están allí por asesinato y tienen condenas largas, aunque cada uno tendrá su pequeño juego de mentiras para que el resto de presos no sepan exactamente cuánto peligrosos son. Toda la película en realidad está contada por dos investigadores que 20 años después están entrevistados
entrevistando al psicólogo y científico que llevó a cabo este experimento. A la vez que nos irán diciendo que todo fue grabado por cintas de cassette y será, se supone, lo que irán oyendo estos investigadores para ir mostrándonos en imágenes a nosotros la película. La verdad es que este recurso está genial, me gusta mucho cómo hacen este salto en el tiempo. Nosotros hemos definido que es 20 años, pero en realidad en ningún momento confirman cuántos años han pasado. Simplemente estos detectives nos dicen que se han filtrado a la prensa unas cintas de cassette donde se narra día tras día lo ocurrido en el famoso experimento del sueño, donde ya nos dicen que murieron 9 personas. Así que ante estas pruebas la policía, por supuesto, decidirá entrevistar e interrogar, mejor dicho, a Christopher Sampson, acusándole ser el supuesto cabecilla de todo este experimento y por lo tanto el culpable de las muertes de estos inocentes. La película va bastante al grano y ya nos harán un pequeño salto al día 4, donde sí que podremos ver las consecuencias físicas de llevar 4 días sin dormir, un poco de ojeras, estarán algo más irritables y estos presos entre ellos, pues la relación cada vez será más cercana pero más desconfiada entre ellos. Llegados a este punto vemos como uno de estos presos también tiene un ataque de asma, lo que hará que tengan que sacarlo de esa habitación para retomarlo el día 5. Si bien no se han elaborado tampoco mucho la personalidad de cada uno de estos presos, ni les dan un trasfondo muy completo, sí que llegamos a conocerles bastante bien. Quién es el más violento, quién es el más psicópata de todos, quién es un poquito el más cobarde o el que tiene más problemas. Lo que sí que tienen en común los 5 es que tienen un traumático pasado, lo cual les afectará muchísimo a medida que vayan pasando todos esos días sin dormir. Volviendo un poco al interrogatorio y volviendo, se supone, al presente de la película, los propios detectives le preguntarán al psicólogo por qué escogieron en concreto estos delincuentes y estos presos, sabiendo que eran presos, que tenían esos traumas pasados, que tenían condenas largas y que prácticamente eran psicópatas que habían aislado en una misma habitación para ver qué pasaba. Nuestro psicólogo simplemente responderá constantemente que él era joven y que simplemente le propusieron hacer este trabajo y que para impresionar a sus superiores, por supuesto, lo aceptó, poniendo la excusa constantemente de que el gobierno les había lavado el cerebro de que esto es lo que deberían hacer. El capítulo 2 se titulará El impostor y es a la vuelta del día 5 de este amigo asmático, donde el resto de presos, sobre todo uno, desconfiará de que está fingiendo que en realidad es un topo metido por estos científicos en esa celda para controlarlos a todos. Pero ¿cómo va a ser eso cierto si lleva ahí 5 días con ellos también? La película pegará un salto al día 8, cosa que aquí quiero centrarme un momento, porque sí que es cierto que llevamos 8 días con estos presos sin dormir, y lo único que estamos viendo, además de cómo están más irritables o las consecuencias de tener muchas ojeras, cada vez más pálidos, más nerviosos, la película le ha faltado un poco de presupuesto en que podamos ver un poquito mejor esa degeneración de estos señores. Lo que sí que está interesante es que uno de ellos nos contará que mató a una niña de una forma muy cruel solo porque tiró piedras a su casa donde vivía él con su madre en silla de ruedas paralítica. Estoy de acuerdo en eso que ha comentado Rotten, de que las cosas podían haberse contado de una forma un poquito más lenta para que sintiéramos el paso del tiempo en nuestros presos. Pero yo sí que he sentido en esos saltos las consecuencias físicas del paso del tiempo. Sí que les he visto cada vez más cascados, más cansados y sobre todo ya llegando al siguiente capítulo, el día 11, cuando realmente todos y cada uno de ellos tenían alucinaciones y pedradas relacionadas, por supuesto, con sus delitos o con los traumas del pasado. Y es que además en este capítulo también ocurre algo muy importante, y es que se descubre que este preso que sufría las crisis asmáticas realmente sí que era un impostor. Sí que era como una especie de infiltrado por los científicos, por los organizadores del experimento, para tener a alguien cercano de su lado dentro del propio experimento y poder controlarlo supuestamente así mejor. Todo esto se descubrirá porque uno de los presos conseguirá robarle el diario y ahí verá un poco todas las pautas que los científicos le habían dejado a este preso. Vosotros imaginaros, llevan 12 días sin dormir y encima descubren que uno de ellos ni siquiera es un preso, sino alguien infiltrado de los científicos. Pues aquí es donde empezará a crearse los jaleos reales de esta habitación. Aquí quiero hacer un Kit Kat, aquí quiero hacer un paréntesis para hablar un poco de las interpretaciones de todos ellos. Sí que es verdad que la película me ha flojeado en el hecho de querer meter la pretenciosidad de poner capítulos cuando creo que con los días ya era suficiente, y me ha faltado un poco más de evolución en cómo se van cascando de llevar días sin dormir, porque sí que es cierto que lo he visto en las ojeras, lo he visto en las alucinaciones, y es gracias a las actuaciones, porque estos 5 presos, sin ser actores que merezcan un Oscar tampoco, sí que es cierto que saben transmitir cada uno
sino desde su pedrada y desde su propia historia lo que le está afectando en esta falta de sueño. La película se centra en contarnos muy poquito de ellos, pero lo suficiente como para que sepamos que son asesinos violentos, pero que realmente cuando ellos lo cuentan parece que en realidad solo impartían justicia. Ese detalle es importante para ir viendo la degeneración y sobre todo a partir de este día 12-13, que es cuando todo se irá al traste. Y ese es el punto en el que os comentaba al principio del vídeo, que tenía relación con ese caso real donde un individuo fue testado que realmente pudo pasar 11 días sin dormir hasta que, como aquí ocurre en la película, empezará a tener alucinaciones y se parará el experimento, cosa que es lo que tenían que haber hecho en el supuesto real de la película. Pero aquí en la película no lo harán. Llegaremos al capítulo 4, la niña de la mochila amarilla. Esto es importante de algo que no os hemos contado. Uno de los presos que está ahí, su hija fue asesinada, así que él buscó al responsable y se supone que lo asesinó. Pero el hombre que os hemos contado que mató a una niña porque tiró piedras a la casa donde vivía su madre en silla de ruedas, le hace creer que fue él el asesino. Aquí empiezan a crear conflictos entre los presos y ocurre el primer asesinato. Un asesinato cruel, sangriento, y que da a entender que la película tenía presupuesto para hacer cosas interesantes, pero que no quisieron gastarlo en dar una película gore y bizarra, sino una película psicológica, pero que también se queda un poquito a medias en ese punto. Este preso, muy a sangre fría, cogerá la tapa del váter y simplemente le reventará la cabeza al que supuestamente cree que es el asesino de su hija, ante la atónita mirada del resto de presos, que cada uno ya está con su locura en la cabeza. Este preso también cogerá la sangre del que acaba de asesinar, tapará las ventanas donde los observan los científicos y pasarán 3 días que los científicos no verán absolutamente nada allí dentro, pero deben entrar. Estamos en el día 15 y el experimento debe acabar. Además de que tienen a un infiltrado propio de ellos allí dentro y tienen que sacarlo lo antes posible. Así que decidirán cómo poner gas para dormirlos y poder entrar sin que haya ningún problema. Aquí entra el paralelismo con el caso del experimento del sueño. El día 15 los científicos entraron porque dejaron de oír ruido y no sabían qué estaba ocurriendo allí dentro. Tiene algún que otro detalle también paralelo al experimento ruso del sueño, como que el día 9 hubo un preso que se arrancó las cuerdas vocales. Esto en la película no ocurre, pero sí que vemos como uno de ellos tose sangre y empieza a quedarse sin voz. Sí, es como que está tosiendo de una forma muy fuerte, muy violenta, hasta que escupe algo que le viene un poco del pecho, sí, o de los pulmones, y es entonces cuando intentará gritar y llamar pidiendo ayuda y pidiendo auxilio porque quiere salir de ahí y no podrá hablar. Esto es algo totalmente surrealista, creo que prácticamente irreal, pero que la película deja ahí a modo de detalle, pues para que nos acordemos del caso real. Cuando entren estos científicos vendremos una de las mejores escenas de la película, una escena terrorífica, la verdad es que sí. Guay. Estará todas las luces apagadas, creerán que los presos están dormidos y al abrir la puerta enfocarán con las linternas adentro de la habitación para comprobar que no, ninguno de ellos está dormido. Qué fuerte, les han gaseado se supone, con un sedante y no han conseguido que se durmieran a pesar de toda la falta de sueño que tenían estos presos, ¿no? Cómo de fuerte tenía que ser ese gas que les inoculaban para impedirles dormir, que ni siquiera han conseguido sedarles con otro gas totalmente opuesto. La escena es maravillosa, veremos como con una linterna se enfoca hacia la esquina, vemos uno de los presos sin ropa, simplemente mirando a la pared en calzoncillos. Como veremos, fuera Bruja de Blair. Exacto, veremos a otro sentado en una silla, como moviendo un poco los dedos, como pensativo, teniendo sus alucinaciones. La linterna volverá a recorrer el camino que ya ha hecho y ya no veremos a ese preso de pie en calzoncillos, para seguir avanzando y simplemente encontrarnos a otro de los presos que está señalando hacia atrás, como que hay alguien detrás de ellos. Y aquí será donde nos pegarán un poco el screamer. Aquí parecerá más una película de terror de zombies que otra cosa. El preso que perdió a su hija se tirará encima de estos científicos y empezará a canibalizarlos, a comérselos con la desesperación. Aquí es cuando vemos ya que estos señores han perdido totalmente la cabeza. Para hacernos un pequeño corte, después de matar a un par de científicos, donde los tienen atados a una cama y se los están llevando para ver las consecuencias del experimento. Todo muy loco, todo muy sangriento, y para volver a llevarnos al interrogatorio donde esos dos policías están interrogando al psicólogo que ha llevado este experimento, que explica cómo salió todo mal. El desenlace de la película es sencillo. No pueden acusarlo de nada, porque por las cintas que tienen, y aunque era todo muy inhumano, no se podía demostrar que este señor fuera responsable de la muerte de estos presos que estaban allí voluntariamente. Simplemente queda como el caso de un experimento antimoral y totalmente antiético que salió mal, pero que en realidad no hay ninguna prueba
real ni oficial por la que se pueda acusar a ese científico y a ese organizador del experimento de que fuese realmente culpable de las 9 muertes que ocurrieron allí. Además, él cuenta que está totalmente arrepentido, se levanta, se despide, da las gracias a los investigadores y se irá a su casa tan tranquilo. El desenlace de la película es que estos investigadores, mientras están entrevistando a otra científica por otros experimentos que ellos están investigando, descubren que el patrón es que el jefe de todos estos experimentos era este tal Christopher Sampson. Da la sensación que quieren hacer más películas, porque nos cuentan así muy por encima otro experimento que hicieron, que encerraron a un grupo de presos también en una habitación, pero que esta vez solo se alimentaban con agua con sal. A ver hasta qué punto se podía hacer que el cuerpo humano desalinizara de forma natural y se pudiera sobrevivir. Unos experimentos inhumanos donde los haya, pero que yo vería esa película también. Es entonces cuando estos investigadores se dan cuenta que Christopher Sampson les ha tomado totalmente el pelo, que no es tan inocente y que realmente es culpable no solamente del experimento del sueño, sino también de otros muchos más en los que trabajó y los que fue el cabecilla. Así que irán a su casa con vistas de detenerlo, pero ya será demasiado tarde. Christopher ya ha recogido todo, se ha largado y simplemente ha dejado tras de sí la cinta número 24, precisamente la única cinta que faltaba del experimento del sueño, donde realmente sí que tenemos una confesión literal de Christopher ante uno de los presos, diciéndole prácticamente que él es un psicópata de toda la vida y que simplemente ha disfrutado viendo cómo estas personas morían delante de sus narices, que todo estaba fríamente preparado para verles sufrir. La película tiene monólogos interesantes sobre la psicopatía, sobre cómo puedes reconocer a un psicópata, que no se puede realmente, que saben fingir muy bien las emociones aunque no puedan sentirlas del todo. Dejan bastante al aire ese tema y es muy interesante, pero creo que eso sí que lo deberíais disfrutar vosotros si veis esta película. Creo que está bastante hilado todo este tema, ese giro de que al final Christopher no es tan inocente. O sea, en ningún momento tú piensas en la película que Christopher es un alma caritativa, que simplemente era un científico que trabajaba ahí, ¿no? Realmente lo sientes que está continuamente excusándose de por qué estaba trabajando ahí. Pero tampoco tú piensas que realmente es el cabecilla de todo esto y de mucho más que hay detrás. Así que la forma de acabar la película es más bien amarga, porque el responsable de todo se ha librado, los policías como siempre han sido ineficaces y tus protagonistas, unos presos realmente violentos, han muerto en terribles circunstancias. Ahora yo quiero preguntarte, ¿qué nota le vas a poner a The Sleep Experiment? Pues le voy a poner un 7, la verdad es que me ha gustado bastante, se parece más a un thriller policíaco y a otras cosas, pero tiene un par de escenas que realmente me han sugerido terror, por lo menos en lo que es la estética y la puesta en escena, y por supuesto este tipo de experimentaciones y este tipo de armas humanas que siempre ha existido por ahí, sea oficial, sea real o sea un creepypasta, siempre pone los pelos de punta. Yo le voy a poner un 8, a mí me ha gustado muchísimo, pero sí que es verdad que me ha faltado un poquito de más presupuesto. Creo que les ha faltado presupuesto para poder llevar a cabo un poco mejor los días concretos y cómo esa degeneración humana va ocurriendo. Existe una película, descubierto a raíz de encontrar esta, que se llama The Russian Sleep Experiment, una película de 2015, que si apoyáis mucho este vídeo pues quizá la vemos y os traemos otra sobre este creepypasta. A la vez también os dejaré varios vídeos de películas que hemos hablado de experimentación humana, tanto real como no real, por si os gusta esta temática. Dicho esto, si quieres añadir algo más. Nada, que compartan un poco en la caja de comentarios qué experimentos creepypastas o reales conocen, porque la verdad que a mí el tema también me gusta bastante, creo que es muy interesante y sobre todo a la hora de llevarlo a la gran pantalla, así que bueno, contarnos si sabéis alguna película relacionada con esto o si no simplemente cuál es el experimento predilecto de este tipo que tenéis. Así que muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí, a los que apoyáis los estrenos un poquito más, a los que apoyáis los estrenos que no son tan mainstream, que sabéis que nos encanta traeros películas que no todo el mundo va a conocer, así podéis ampliar vuestro catálogo de películas de terror del año. Muchas gracias, Síncope. Como siempre a ti, Roten. A los miembros, a los Patreons, nos vemos en la siguiente. Venga, Word.